Hola profesor, buen día. A continuación mi equipo de trabajo y yo vamos a exponerle nuestro trabajo final de integración que consta del entendimiento de las unidades vistas durante el semestre en la materia de problemas socioeconómicos y políticos en México. Para dar inicio a esta exposición, cedo la palabra a mi compañera Fátima Faz con la unidad 1. Modelo económico actual. Evolución y sistemas económicos implantados. Las décadas comprendidas entre 1951 y 1981 significaron un considerable crecimiento. Entre los años de 1960 a 1970 tuvieron origen diversos movimientos políticos y económicos. México es un país enormemente rico en energías renovables, no renovables, flora, fauna y una diversidad e interculturalidad como casi ningún país mantiene. Las riquezas del territorio mexicano son innegables y muy vastas, pero también sufren de altibajos que durante toda la historia han afectado a la economía y con ello los ámbitos sociales y políticos de los mexicanos. Las últimas crisis en las reservas económicas del país han generado incertidumbre sobre el futuro de México, y hacer una predicción acertada a un evento próximo económico importante algo imposible. La dependencia de México mayoritariamente en el petróleo ha generado una necesidad constante del manejo de este crudo, su venta y exportación para conseguir los fondos monetarios de los que tanto depende. Pero en el actual mercado, este insumo ha fluctuado su precio, dejando a los países como el nuestro en una incertidumbre económica significativa. Pero esto no es lo que resulta más llamativo, sino las crisis y pérdidas de la economía nacional desde los 60, y es este mismo análisis el que consigue probar que México es un país resiliente, que ha pasado numerosos baches económicos que han sacudido al país hasta sus raíces. Pero crisis tras crisis logra nivelarse de manera sorprendente entre el rebote económico general, y si bien pareciera que su economía va a la cuerda floja, sea tal vez las manos de los millones de mexicanos los que sostienen listos para interponerse a las fallas del sistema. Influencia en la economía mexicana. De acuerdo con la Red Argentina para la Cooperación Internacional, un tipo de cooperación multilateral es la cooperación financiera que se da entre organismos internacionales financieros y gobiernos o organizaciones de la sociedad civil. Consiste en la transferencia de recursos financieros públicos de un país donante a un país receptor, con la finalidad de promover el desarrollo socioeconómico de los países. Los fondos que los organismos financieros otorguen a los países subdesarrollados en forma de cofinanciamiento, préstamos reembolsables o no reembolsables y créditos blandos se conceden a largo plazo y con bajos tipos de interés. El FMI es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de moneda nacionales que permite la actividad económica entre los países. Sus fines son evitar las crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. El Banco Mundial es una institución internacional de las Naciones Unidas puesto por 189 países y actualmente una de las principales fuentes de asistencia para el desarrollo del mundo. Utiliza sus recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo en el camino hacia un crecimiento estable, sostenible y equitativo. Indicadores de ingreso, pobreza y movilidad social. En 2020, el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de 50 millones de pesos, a diferencia del promedio de 53 millones de pesos observados en 2018, lo que representa una disminución de 5.8%. En San Luis Potosí se ha registrado un preocupante 43.3% de pobreza entre sus ciudadanos. Dentro de la misma cifra, el 36.1% se determina como pobreza moderada y el 7.3% en pobreza extrema. Estos números indican que San Luis Potosí tiene 1.5% mayor pobreza a nivel nacional. México es un país con baja movilidad. Se muestra menos movilidad que en Estados Unidos. México ha sido exitoso en expandir la cobertura educativa a nivel básico. La educación superior sigue centrada en hogares con alto nivel socioeconómico. Acuerdos comerciales de México con otros países. Tenían como propósito estimular la expansión y diversificación comercial, eliminar las barreras de comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. México tiene 11 tratados firmados que entran en vigor desde 1995 hasta el 2004. Entre los países destacan Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Israel y Uruguay. México se convirtió en la plataforma de exportación a la región del TLCAN, atrayendo IED, la cual se reforzó con la entrada en vigor de otros tratados. Impulsar el comercio como motor de la economía, restablecer y generar cadenas de proveeduría. Determinación de las condiciones o requisitos que deben cumplir un bien para ser considerado como originario y con ello tener el derecho a la preferencia negociada. A partir del 1 de julio del 2020, solo se podrá solicitar trato preferencial con una certificación del TMEC
el TLCAN dejará de tener vigencia. Buscan eliminar obstáculos innecesarios al comercio y promover mejores prácticas regulatorias en sectores productivos específicos, para facilitar su comercialización. Su papel fundamental es mantener el dinamismo y competitividad comercial de las partes. Buscan incrementar la producción y la competitividad de los países de la región. Emigración de la población mexicana y el impacto del COVID-19. La población de origen mexicana en Estados Unidos representa el 64% de la población latina en ese país, uno de los grupos con mayor crecimiento debido a la fertilidad y la migración. Departamento de Agricultura de Estados Unidos cuenta con los más altos índices de accidentes de trabajo. La falta de acceso a los servicios de salud entre la población migrante es un problema importante en los estados receptores. El proceso de migración tiene consecuencias importantes en la salud mental de ambos grupos, los que migran y los familiares que se quedan. También trae algunos cambios que resultan ambivalentes y otros completamente no deseados, tales como la importación de malas costumbres, el uso de drogas, la desintegración familiar y el incremento de la violencia. Es claro que las consecuencias de la migración México-Estados Unidos no se reducen a mayor ingreso en dólares o en los problemas legales de los migrantes. Con un tipo de cambio promedio esperado de 23 pesos por dólar y una inflación del 4% para la economía mexicana, las remesas exhibirán un incremento en términos reales del 16% en 2020. El flujo de remesas se ha convertido en un mecanismo para generar crecimiento económico en países. Escenarios de impacto de las remesas de la economía regional de México. Las remesas tienden a desarrollar un importante efecto entre cíclicos, pero a su vez es probable que sea regionalmente heterogéneo. Resultados por entidades federativas. Básicamente, la unidad 1 se compone por el modelo económico actual, asimismo como por los principales indicadores macroeconómicos en México y de manera mundial, sobre instituciones económicas internacionales como el FMI, el Banco Mundial de México, y sobre temas más específicos sobre la población, ingresos, la movilidad social y por supuesto pues por la pobreza. Los acuerdos comerciales que México tiene con otros países también fueron parte de la primera unidad, y esta parte también de la migración en México, que ya suele ser una característica propia de nuestro país, y las remesas por COVID-19 en la economía actual. A continuación, mi compañero Valerio va a compartirnos su entendimiento sobre la unidad 2. Hola, bueno, me toca hablarles hoy sobre la unidad 2 de la materia Problemas socioeconómicos en México. La unidad 2 es algo que nos deja muy buenas enseñanzas, ya que nos habla un poquito más sobre los problemas en México. A mi parecer, habla más y se va más a lo que viene siendo la parte de los derechos humanos, la pobreza y cómo es la política en México. La pobreza es con frecuencia causa y consecuencia de las violaciones de los derechos humanos, y sin embargo, el vínculo entre la privación extrema y el abuso se mantienen al margen de los debates políticos y las estrategias de desarrollo. Esto no solo debería representar una oportunidad para la reflexión, sino también debería ser un llamamiento hacia los gobiernos, así como las comunidades de derechos humanos y de desarrollo, actúen para garantizarnos una vida digna, ya sea como los derechos humanos, el derecho a expresarse y el derecho a votar, pero también el derecho a los alimentos, a trabajar, a la atención sanitaria y a la vivienda son derechos que todos tienen sin importar su estatus económico. La pobreza extrema y la exclusión se entremezclan con la discriminación, el acceso desigual a los recursos y a las oportunidades, y a la estigmatización social y cultural. Esto a su vez dificulta su participación en la vida pública y limita su capacidad para influir en las políticas que los afectan y para buscar un resarcimiento contra la injusticia. En resumen, la pobreza no solo significa insuficiencia de renta y de bienes materiales, sino también una falta de recursos, oportunidades y seguridades que menoscaba la dignidad y exagera la vulnerabilidad de los pobres. La unidad 2, a cargo de mi compañero Valerio, se compone en su mayoría por el desarrollo social
en México, como lo es pues, la importancia del mismo desarrollo, la regionalización de la pobreza en México, las prácticas sociales y a su vez también hicimos un análisis sobre los sexenios de la política social en México, las repercusiones o los beneficios que este tipo de que estas administraciones dejaron a su paso. Vimos también sobre los programas de desarrollo social, la política social en México. En este apartado pensamos, mi equipo de trabajo y yo, que el protagonismo se lo lleva a AMLO con los distintos tipos de programas para el bienestar que tiene para distintos tipos de perfiles de la ciudadanía mexicana. Derechos humanos y pobreza fue el último apartado de esta unidad. Ya casi para concluir, mi compañera Alexa va compartiendo su entendimiento acerca de la unidad 3. Unidad 3 de la materia de problemas socioeconómicos y políticos en México. La unidad 3 trató acerca de los estándares políticos, de cómo se busca un bienestar para la población gracias a los partidos y cómo preparan a los presidentes para que sean unos buenos líderes al futuro. Cómo es que los pobladores son capaces de elegir así una persona que comparta sus ideales, que también es un ciudadano. El hecho de que ya haya corrupción o de lo que se ha formado con el paso del tiempo ya es parte de lo que son las personas y de la moral y ética que tienen, pero en sí la generación de los partidos políticos fue para poder darle voz a esas personas y que gracias a estos se diera a conocer todas las problemáticas sociales que ellos querían dar a entender a las personas de un poder más alto y con esto poder así que subieran varios poderes, ejecutivo, legislativo y jurídico, que nos ayudaran a mejorar la manera en cómo el mundo era manejado, ya que tenía que haber un líder que ayudara a que las personas fueran vistas de la misma manera y juzgadas por sus actos malos, pero también reconocidas por sus actos buenos, y que todas las necesidades que ellos llegaran a tener puedan ser entendidas por una persona que les ayude a lograrlo, como en este caso fue el presidente. La generación de los partidos políticos, pues en sí ayudó bastante al país a tener una regulación y que de esta manera ninguno batallara en si una persona estaba inconforme con ello, pero también hay muchas leyes por parte del Poder Judicial que se han hecho mal vistas y algunos presidentes no han hecho sus labores que les corresponden. Entonces esto también perjudica mucho la manera en cómo es vista la política en México, principalmente, porque si nosotros nos ponemos a pensar la historia, ninguno de los presidentes ha sido capaz de demostrar que es lo que se puede hacer estando en el poder, cómo es que se puede ayudar a todas esas personas. Y en sí es por la falta de cultura que se tiene aquí de la ayuda hacia el prójimo, porque si nosotros nos ponemos a pensar, muchos de los políticos al llegar al poder se les olvida todas las promesas que hicieron a las personas y esas personas se quedan vulnerables nuevamente porque les da un resentimiento de que manifestaron sus problemáticas y que nadie estuvo para ayudarlos, habiendo hecho una propuesta de por medio, una promesa. Entonces, de esta manera podemos identificar que los partidos políticos son muy esenciales y que aunque no esté bien manejado como se debería de, pues esto ya nos ayuda en cierta parte a poder canalizar lo que son todas las problemáticas sociales y que así logremos también tener un cierto nivel de confianza hacia los políticos que gobiernan nuestro país. Pero pues hay que trabajar en seguir estudiando para lograr ser buenos ciudadanos y que nosotros logremos a lo mejor llegar a uno de esos niveles y poder entender cómo es que se manejan las cosas, porque estando conscientes no sabemos en sí cómo es que se manejan las cosas si no estás en intermedio con ese mundo, porque hay muchísimas variaciones de cómo se manejan las cosas. Por ejemplo, los políticos no saben cómo se maneja lo educativo porque no están presentes en ello, a menos de que hayan brincado desde el nivel educativo hasta el nivel de político. Entonces, pues de esta manera podemos darnos cuenta de la importancia que tiene en nuestro país el que tengamos partidos políticos que manejen nuestro país, pero pues que les falta mucho, lograr muchas cosas que aunque se han ayudado, pues deberían de fijarse un poco más en lo que los
pobladores ocupan y requieren. En esta unidad 3 abarcamos los sistemas políticos mexicanos con los conceptos básicos para el estudio de los mismos, la clasificación de los mismos sistemas y los enfoques políticos que tienen en México. También hablamos sobre los elementos que componen un sistema político a través de los análisis diferentes que estuvimos haciendo durante el curso y también sobre los procesos electorales, sus aportaciones en la vida democrática del país, la clasificación de los mismos partidos políticos, lo que es un partido homogénico, bipartidista, entre otros, y todo para, al final de esta unidad, externar nuestra opinión con un trabajo acerca de los principales partidos en México, que son PRI, PAN y Morena actualmente, en el México actual, y todo para distinguir o entender, mejor dicho, el origen, la ideología y la democratización de la sociedad en la elección de representantes gubernamentales para la dirigencia del país. En esta unidad 3 abarcamos los sistemas políticos mexicanos con los conceptos básicos para el estudio de los mismos, la clasificación de los mismos sistemas y los enfoques políticos que tienen en México. También hablamos sobre los elementos que componen un sistema político a través de los análisis diferentes que estuvimos haciendo durante el curso y también sobre los procesos electorales, sus aportaciones en la vida democrática del país, la clasificación de los mismos partidos políticos, lo que es un partido homogénico, bipartidista, entre otros, y todo para, al final de esta unidad, externar nuestra opinión con un trabajo acerca de los principales partidos en México, que son PRI, PAN y Morena actualmente, en el México actual, y todo para distinguir o entender, mejor dicho, el origen, la ideología y la democratización de la sociedad en la elección de representantes gubernamentales para la dirigencia del país.